Y así empieza un nuevo capítulo de Iluminados por su Palabra. Y decimos un nuevo capítulo de aquella historia que comenzamos el 2 de diciembre del 2016. 2 de diciembre del 2016. Ya tenemos casi 8 meses de vida. Y hemos empezado aquí en Radio Sonido 21. Estamos en Ituzaingó. Para la gente que no conoce, esta es una de las localidades más pequeñas del conurbano bonaerense, es decir, la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y desde aquí, de este lugarcito, de este espacio, nos dirigimos a todos los que de a poco nos van sintonizando, de a poco nos van conociendo, de a poco se van sumando a este gran programa de Iluminados por su Palabra, disfrutando con nosotros de todo el consejo de Dios, pero sobre todas las cosas siendo transformados por una mente bíblica. Y ese es el logo, digamos, ese es el eslogan que de a poquito fuimos presentando a las personas. Mi nombre es David Albuena, vamos a estar hasta las 21 horas en FM 97.3. He estado en varias radios que a veces uno... ¿Lo dije bien o era la otra? Pero aquí estamos con Gerardo Giurbino. Buenas tardes, Gera, ¿cómo andás? Buenas tardes, David, muy bien. Saludamos a toda la audiencia que nos está escuchando en esta tarde-noche nuevamente. Ya oscurece muy temprano, es de noche. Sí, y qué frío también, hay que decirle a los que nos escuchan de otro lado, especialmente ayer, ¿no? A ver, la temperatura, ¿cuánto tenemos hoy? 13 grados, ¿puede ser 13 grados o menos? Bueno, estamos fresquitos, veía las imágenes y veía... ¿Cuánto tenemos? 16, 15. Bueno, se siente de menos acá, sí, ¿no? Sí. Acá en la radio es una heladera. Veía las imágenes de Bariloche, la nieve preciosa, cuántos turistas extranjeros llegan a la Argentina para conocer la nieve. Y en Sierra de la Ventana, aquí mismo en la provincia de Buenos Aires, en el sur, muy cerquita de Bahía Blanca, también lleno de nieve aquí. Y qué lindo, ¿no? Conocer la nieve, disfrutar. Y lo decimos realmente, estamos acá en una especie de... Está fresco, en una especie de heladera. Pero contentos con este tema que hemos titulado Seguro en los brazos de Dios, la esperanza celestial de los niños cuando mueren. Es un tema sensible también, ¿no? Pero es un tema que está dirigido para todo público. Claro, realmente usaste una palabra apropiada, es un tema muy sensible, lleno de esperanzas. Uno cuando empieza a estudiarlo, como seguramente te ha pasado, se acerca con cierto temor o con gran temor a la Escritura, buscando una respuesta para nosotros primeramente, para aquellos que pasaron por esta situación, para aquellos que pueden llegar a pasar por esta situación, y encuentra un refugio en la palabra, encuentra nuevamente un oasis donde uno puede descansar, encuentra ese lugar con palmeras, con agua en medio del desierto, donde podemos tomarnos de nuestro Dios y apropiarnos de sus promesas y de su palabra. Qué gran tema el de hoy. Sí, por eso también no es solamente para aquellos que tuvieron esta experiencia dolorosa y se han refugiado en Dios buscando consuelo luego de perder a un niño, a un bebé. Es para los padres también, es para todos los padres, es para que estemos preparados para conocer, para consolar a otros. Es también para conocer el carácter de Dios este programa, ¿no? Cómo obra Dios con respecto a los niños, cómo obra Dios con respecto a los infantes. Así que es un programa para todo público y eso lo vemos la creación de Dios, ¿no? Vemos en el origen de todas las cosas que Dios ha creado al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, y les ha dado un mandato particular a ellos. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, les dijo, ustedes fructifiquen, sojuzguen la tierra, gobiernen la tierra y pueblen toda la tierra como un mandato cultural de Dios para Adán y Eva. Sí, los manda a multiplicarse, a llenar la tierra, como vos bien lo decís, a poblarla. El hecho aquí es que el hombre desobedece, como bien lo sabemos, o si nos está escuchando por primera vez, el hombre desobedece a Dios y... Como hombre, como representante de toda la humanidad, aún claro. de la mujer, ¿no? Por ser creado primero Adán, Dios le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Y en realidad Adán le echó luego la culpa a Eva, pero Dios se enfocó
en Adán como el representante aún de la mujer. Claro, el plan original de Dios era que Adán y Eva pudieran tener a sus hijos y puedan vivir eternamente. Ahora, cuando entra el pecado trae muerte, por lo cual el tema de hoy está muy ligado a eso, al pecado en realidad. El obrar del pecado en nuestras vidas a nivel global, en este caso con la muerte de los niñitos o de los bebés, podríamos decir, antes y después del nacimiento. Niños que mueren en el tiempo en que están siendo concebidos, niños que mueren luego de ser concebidos, niños que mueren en la lactancia, en la primera edad, en los primeros años de vida, y aún hay muchos casos de aborto también. Por ejemplo, te voy a dar algunos datos. Según la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, nos dice lo siguiente, nos dice que como promedio más de 26.000 niños menores de 5 años mueren al día en el mundo. La mayoría de ellos debido a causas que se pueden evitar, es decir, algunas enfermedades que ya podremos pasar a nombrar, pero son 26.000 niños. Son números que asustan. Cuando uno se pone a mirar y a pensar en lo que está leyendo, en esta estadística que estás leyendo, son vidas humanas que en un solo día, ¿cuánto me dijiste? 26. Sí, 26.000. 26.000 personas que parten a la presencia de Dios. De niños menores de 5 años. Más del 80% de las muertes de niños menores de 5 años en el 2006 ocurrieron en África y en Asia Meridional. El 80%, es decir, que la muerte de los niños está muy ligada a países de bajos recursos, a países poco desarrollados. Es decir, que hay una precariedad en estos países que influyen en la manera en que son afectados los que realmente necesitan toda la cobija, todo el amor, todo el cuidado. Las principales causas, dice también la UNICEF, las principales causas de la mortalidad de niños menores a 5 años son las siguientes. Tenemos un 36% que son causas neonatales, tenemos neumonía un 19%, diarrea 17%, paludismo el 8%, sarampión 4% y 3% SIDA. Y yo te decía luego en la semana también, luego de pensar en estas cifras y estudiar el tema, que me ha cambiado toda la perspectiva en el caminar en la calle, ¿no? Por ejemplo, cuando veo a mujeres, a madres con niños, con bebés en sus brazos, especialmente recorriendo Morón por estos últimos días, cerca del lugar donde trabajo, ver a madres con bebés, con niños, madres con bebés en sus brazos, en este frío que decíamos en el principio, ¿no? Con este frío, pidiendo dinero y saber y pensar que son frágiles a todo esto. Somos frágiles nosotros, cuanto más estos bebés, estos niños ahí. Y como te decía, me ha cambiado la mentalidad y me preguntaba, ¿no? Dando dinero a madres que lo pedían, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Es suficiente dar algo? Y creo que no, creo que hay mucho más que debemos hacer respecto a esta necesidad. Sí, detrás de esa encuesta que vos, esta estadística que nos mencionabas, hay que tener en cuenta que detrás de esos 26.000 niños, de esas 26.000 almas, hay padres que entran en depresión, hay padres que no pueden superar este momento, y esto es consecuencia del pecado, lo remarcamos nuevamente, esto es consecuencia de que el hombre le dio la espalda a Dios y dejó entrar a la muerte, a las vidas nuestras. Así que es un tema muy delicado. La verdad que cuando lo estábamos preparando, en mi caso lo estaba preparando en mi casa con mi esposa. Nosotros no tenemos hijos por el momento y tampoco estamos esperando en este momento un niño, por lo cual no nos habíamos interiorizado en este tema. Y al momento de estudiarlo, como bien lo mencionaba David, es algo realmente sensible, chocante por momentos, doloroso, solo de leer la experiencia de algunas personas o escuchar el testimonio de algún hermano, nuestro corazón se aflige, y cuando es de un hermano en Cristo podemos luego sentirnos
firmes por las palabras que ellos nos dan. Podemos ver el poder del Señor manifestado en la vida de este hermano, ¿no? Como lo vamos a ver dentro de unos momentos. Y el fin de este caminar, en este estudio que estábamos realizando, es traer consuelo también, ¿no? Porque en nuestro caso no tenemos hijos, pero nos ha pasado que al estudiar, a meditar y al pensar este tema, bien sumergidos en la palabra de Dios, el fin de este caminar estudiantil, podríamos decir, en este tema, es consuelo, es gozo, es esperanza en el Señor, es la misma esperanza que tuvo el rey David cuando murió su hijo, y ya lo vamos a estar viendo. Y tenemos también un precioso testimonio para compartir hoy que nos anima y queremos que sea también de bendición para otros. ¿Podemos adelantar un poquito acerca del testimonio de Luis que vamos a escuchar al final del programa? Bueno, sí, vamos a estar escuchando, creo que nos está escuchando ahora Luis, así que nos grabó esto en la semana, a lo largo de la semana. Es un testimonio personal de Luis y su esposa Joana. Habla Luis y nos cuenta un poco sobre una situación en la que, bueno, por la que tuvieron que pasar él y su esposa, y bueno, la pérdida de una hijita de Humita. Así que bueno, es bastante doloroso al principio. En realidad siempre es doloroso, pero escuchar las palabras de Luis y ver cómo el Señor tocó sus corazones y cómo el Señor, por medio de su palabra y de su consejo, les dio esperanza, es maravilloso. Y era un complemento excelente para poder estudiar este tema. Esto nos da empatía incluso con él en ese momento. Así que es algo que, bueno, lo vamos a escuchar al final del programa. Y lo que te decía, él va a ser la conclusión, él va a ser la persona que pueda consolar y pueda dar unas palabras también a las personas que nos están escuchando y han experimentado, han pasado por esta situación. Y para comenzar con este tema, creo que el pasaje base es el Salmo 139. Salmo 139, donde tenemos una descripción preciosa del conocimiento, de la presencia de Dios en David, aquel salmista que escribía todos estos versículos, en donde habla de la concepción, habla del nacimiento, habla del conocimiento que Dios tenía de él, del propósito también que tenía para su vida. Y empiezo a leer porque hay algunas verdades que podemos destacar. Por ejemplo, yo menciono la primera de ellas, en los primeros versículos. Dios sabe todo sobre usted antes de su concepción. Y leemos así el Salmo 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sí. Tenemos un precioso testimonio de David que dice: Dios es omnisciente, Dios me conoce, Dios conoce todo. De antemano, Él me ha examinado, Él me ha conocido. No hay nada que pueda esconder delante de Él, y aún ni siquiera está la palabra en mi lengua, y Dios la conoce. Esta también es una realidad, ¿no?, acerca de los niños. Sí, incluso antes de que lo que se refiere a esa última frase que acabas de nombrar, que dice, bueno, aunque no está la palabra en mi lengua, tú ya la conoces, es incluso antes de que yo fuera capaz de hablar, tú ya sabías lo que iba a yo decir. Dios realmente nos conoce, Dios sabe todo, sabe lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y como tal cual lo decías, esto se aplica también a nuestros bebés, a los bebés. Antes de que el pequeño tenga un cuerpo desarrollado plenamente, un cerebro que pueda incorporar, expresar verdades, pensamientos, sentimientos, Dios ya lo conoce, ya sabe su destino, ya sabe qué está pasando por la mente de ese niño, qué está haciendo, qué piensa, que todo sabe sobre el niño. Eso es una verdad que se aplica tanto a nosotros como a la criatura. Dios está fuera de la esfera del tiempo como nosotros, y Dios sabe todo antes que nazcamos,
antes de formarnos en el vientre de nuestra madre y sabe todo en la eternidad, ¿no? Cuando vamos a estar en su presencia, Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todo sobre usted antes de su concepción. Dice la segunda verdad, Dios interviene activamente en su vida. Versículos 5 y 6, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dios interviene activamente en nuestra vida. Él tiene ciertamente un papel activo sobre todos los individuos, sobre nosotros y cuánto más, ¿no? En estas criaturas, en aquellos bebés que se están siendo concebidos, están empezando a desarrollarse en el vientre de la madre. Podemos pasar a la tercera. Podemos mencionar Dale. que en la palabra de Dios se considera a los nacimientos exitosos como un acto que es autorizado por Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, vamos a citar algunos nada más, como es Ana. ¿Recordás a Ana llorando, pidiéndole a Dios? Una mujer estéril. Claro, los tres ejemplos que vamos a dar es con el vientre, con la matriz estéril. Y esto lleva mucha gloria al Señor también, porque es Dios permitiendo que estas personas puedan concebir un niño. Así que recordamos a Ana, recordamos a Abraham con Sara, luego Isaac con Rebeca. Y es Dios autorizando el nacimiento exitoso de estos niños. Esto cambia todo el panorama en la actualidad, ¿no? Así que Dios es aquel que autoriza el nacimiento de las criaturas. Hay una tercera verdad que dice, Dios nunca deja de conocerlo a usted. Dios nunca, Él es omnisciente, hemos dicho, nunca deja de conocer todo respecto a nuestra vida. Y esta misma verdad se aplica a los neonatos, ¿no? A los niños. Dice el versículo 7 en adelante hasta el versículo 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás, y si sobre el Seol, y si en el Seol, mejor dicho, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios conoce, insistimos, todo respecto a nosotros. Decimos también en cuarto lugar, Dios nunca está limitado en este conocimiento. Nada se le escapa a Dios. Dios no improvisa con respecto a nosotros. A Dios tampoco se le escapa la muerte de un niño, la muerte de un bebé. Incluso estas 26.000 almas que decíamos al principio, parten de esta tierra. ¿A dónde? A la presencia de Dios. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Ellos están seguros en los brazos de Dios. Versículo 11 y 12 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios no está limitado en su conocimiento, pero más que nada podríamos socavar y escudriñar estas próximas dos verdades, la quinta y la sexta. La quinta dice, Dios es su creador personal, es nuestro creador personal. Y leo los versículos y te doy lugar, Jera. Dice así, versículo 13 al 15, porque tú formaste, precioso, porque tú, veamos Dios estando activamente, ¿no? Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Nuevamente el pronombre personal. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Bueno, como lo estabas nombrando recién, normalmente lo que suele pasar por nuestras mentes, aun cuando no somos padres, y sí proyectamos hacerlo, es que pensamos que nosotros vamos a hacer a nuestro bebé, y pensamos que es un acto nuestro solamente. Y esto es una decisión divina en primera instancia, y en segunda instancia es Dios mismo el que, vamos a decirlo de una manera muy poética, el que entreteje las hebras del ADN, del código genético del niño, por lo cual cuando nosotros tenemos al niño en nuestros brazos y vemos la sonrisa de la mamá, cuando vemos los deditos del pie
que son parecidos a su papá. Cuando vemos los ojos, que tal vez son azules, y nuestra abuela tiene los ojos azules, y decimos, sacó los ojos de la abuela. Esto fue todo planeado por Dios. Esto fue hecho por Dios. Dios fue el que ordenó cada, podríamos decir, incluso el ADN. Cada célula, cada molécula de nuestro cuerpo, todo nuestro organismo completo ya está diseñado por Dios. Nuestros niños son creación de Dios. Son hechos por Dios y para Dios. Esto trae luz, trae mucha luz realmente. Y pienso, por ejemplo, que todo ser humano está formado por 46 cromosomas. 2 de ellos son los cromosomas sexuales también, basados en las palabras X e Y. Por ejemplo, las mujeres están formadas por 2 cromosomas, como decíamos, XX, y los hombres, el género masculino, XY. Y por eso decimos, a lo que me refería, trae mucha luz en todo sentido. ¿Por qué? Si Dios ya determinó el código genético, si ya determinó bajo estos 2 cromosomas nuestra sexualidad, es una actitud de rebeldía, ir en contra de esa voluntad de Dios. Muchos le han titulado en la actualidad, en el posmodernismo, bajo los parámetros del relativismo, han dicho, por ejemplo, no, mira, este es el sendero de los derechos humanos. Acá yo me autopercibo de esta manera. Pero en realidad, para llamarlo más correctamente, es el sendero de la anomia, podríamos decir. Es decir, es el sendero del desvío. Anomia es una palabra que me encanta mucho usarlo. Es el sendero de la rebeldía a las normas de Dios. Y agrego algo más. Si Dios es nuestro creador, Él nos entretejió de esta manera tan poética que lo menciona el salmista. Si Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre, el aborto, el próximo programa que vamos a tener aquí, ya lo vamos anticipando, el aborto es un asesinato, va en contra de la voluntad de Dios. Dios es el que autoriza. Mira, por ejemplo, Salmo 22, 9 y 10 dice, porque tú eres el que me sacó del vientre. Dios hace esa obra. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, ¿no? Dios entonces es el que autoriza el nacimiento de una persona, el de un bebé. Dios, son de su propiedad, podríamos decir. Amén. Agregamos una sexta característica antes de ir a un tema musical. Por ejemplo, la última es que Dios planeó personalmente su destino. No solo Dios es el creador personal, sino, y ahí nos vamos metiendo en esta realidad de que hay niños que mueren, pero Dios planea el destino de personas. Dios planea nuestro destino y de su bebé, de nuestros bebés, de los que van a nacer. Dios planea el destino de cada uno de ellos. Dice, por ejemplo, el versículo 16, estamos en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro, como una metáfora de la mente diseñadora de Dios, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Nada se le escapa al Señor, nada se le escapa a Dios. Dios tiene un propósito y así lo ha tenido con todas las personas, especialmente con aquellos que Él ha escogido. ¿No es así? Sí, hay varios ejemplos en la Biblia. Yo voy a citarte 2, si vos querés citar alguno más. Tenemos el ejemplo de Jeremías. Podemos ir, si tienen en sus Biblias, en sus casas, pueden ir a Jeremías 1, del 4 al 5, y van a encontrar como Dios llama a este niño y ya le brinda un propósito, le da luz sobre el propósito para el cual lo trae. Y después podemos encontrar también un ejemplo que es increíble y las palabras son tiernas y emotivas y nos cautivan, nos quedamos perplejos por la descripción que hace la palabra de Dios. En Lucas 1 del 15 al 16 y Lucas 1, 44, donde va a hablar de Juan el Bautista y dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, refiriéndose a Juan el Bautista. Y luego en el 44 dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Qué descripción! El niño estaba gozoso, alegre allí en el vientre de su madre.
Es algo maravilloso y vemos el propósito de Dios y cómo Dios en su soberanía realmente tiene todo bajo su control. Dios sabe incluso cuántos pelos tenemos en nuestras cabezas, cada vez le damos menos trabajo. Pero Dios sabe todo, nuestros días de vida están contados y a veces vivimos muy libremente, también podemos llegar a esa reflexión, pensando que tenemos el control sobre nuestras vidas. Y no, Dios está al control nuestro, al control de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros padres, de nuestros hijos, nuestros futuros hijos. Y está en su voluntad el que los tengamos en nuestro lado por cierto tiempo, o que nosotros estemos a su lado por cierto tiempo, ¿no? Hasta cumplir con el propósito por el cual Él nos ha llamado, ¿no? Y por el cual Él nos tiene aquí. Vamos a escuchar un tema musical que puede empezar sonando, es el tema de Dulce Refugio, de Marcos Vidal. Y invitamos también a las personas a que se empiecen a comunicar con nosotros. Mandamos saludos a Mati y Vicky, que nos escribieron la semana pasada. No estamos con el celular en mano, no tenemos celular en mano todavía, pero ya lo vamos a conseguir. Que nos escriban por Facebook en Iluminados por su Palabra. Ya volvemos, vamos a ir pensando cómo considera Dios a los niños. ¿Son de su propiedad? ¿Qué dice la Biblia respecto de eso y de su eternidad? Escuchamos a Marcos Vidal. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Con su
oportunidad a John Newton, el gran escritor de aquel tema musical que nosotros amamos, que es Sublime Gracia, aquel que fue traficante de esclavos, convertido a Dios a través del Evangelio. A este escritor, bueno, a esta gran personalidad y referente para todos nosotros, unos amigos habían sufrido la pérdida de un niño, y él les escribió a tales amigos íntimos, cuyo hijo se había muerto, las siguientes palabras: espero que ambos se hayan reconciliado bien con la muerte de su hijo. No puedo lamentar la muerte de los infantes. Insisto, no puedo lamentar la muerte de los infantes. De cuántas tormentas ellos en efecto escapan. Tampoco puedo dudar, a mi juicio privado, de que están incluidos en la elección de la gracia. Todos los referentes y los grandes referentes del cristianismo y los reformadores que nos anticiparon creían en esta verdad, que cuando un niño muere está seguro en los brazos de Dios. Otro gran hombre que tiene un pensamiento igual, ya murió hace tiempo, que es Spurgeon, en una de sus predicaciones, que se titula El cielo y el infierno, él da a entender esta misma verdad. En una batalla, él da a entender como que hay una... el Señor no va a dejar que haya más personas en el infierno que en el cielo, y eso uno tal vez le hace un poco de ruido, pero lo que manifiesta Spurgeon en ese mismo mensaje, que lo podemos buscar en internet, lo pueden googlear, es que las almas de todos estos niños que parten a la eternidad están delante de la presencia de Dios. Bueno, justamente la pregunta que nos hacemos es ¿cómo considera Dios a estos niños? Y estos niños los considera de su propiedad. ¿Por qué están en la presencia de Dios? Porque los niños que mueren son de la propiedad de Dios. Cuando en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que predicó Jeremías y Ezequiel también, el pueblo se había desviado a tal punto que desarrollaban diversos sacrificios de infantes, sacrificios de niños a Baal. Dios los exhortó por estos sacrificios y les habló directamente preguntándole por qué degollaban a sus hijos. Dios lo dice de esta manera, en la segunda persona del plural. Son mis hijos, dice Dios. Sí, Isaías, Ezequiel 16, del 20 al 22, también si lo quieren buscar lo pueden buscar en sus casas, dice: tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. El Señor le da ese tono. Esos niños eran míos. Después en Jeremías, como bien citabas vos, habla sobre la sangre de los inocentes. Llenaron este lugar de sangre inocente. Eso lo podemos encontrar también en Jeremías 19:4. Y nuevamente es el pueblo de Dios ofreciendo sacrificio por sacrificio a sus hijos, a dioses falsos, ¿no? Matando a los niños. Estos eran niños inocentes, eran niños... Y la pregunta que nos podemos hacer en este punto es: ¿por qué eran considerados estos niños inocentes? ¿Por qué no eran culpables? ¿No? ¿Por qué no eran culpables? ¿Qué les da y qué los califica en esta categoría de inocentes bajo la perspectiva de Dios? Claro, porque nosotros podemos decir, no, heredan la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin lugar a duda, somos pecadores. Todos, aún los niños, hemos heredado el pecado. David dice que desde el vientre de su madre se hallaba en pecado. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Sin lugar a duda, heredamos esta naturaleza. Pero, ¿por qué Dios considera, según los versículos de Jeremías, según los versículos de Ezequiel, según la palabra de Dios, por qué lo califica y lo pone en este rubro de niños inocentes? Exhortándoles, por ejemplo, a los Baales, mejor dicho, a los israelitas que habían sacrificado niños a los Baales, que habían sacrificado sangre inocentes. Bueno, lo primero que podemos decir, que la inocencia no es una cuestión de edad. No es una cuestión de edad. Es una cuestión de condición. ¿Por qué decimos que es una cuestión de condición? Bueno, porque en esta categoría no solo las personas o los niños, los infantes, los bebés están incluidos, sino también aún las personas que son discapacitadas mentales, que son discapacitadas. Estas personas
bueno, tienen una particularidad, una singularidad, es decir, no han podido discernir, no tienen esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, el evangelio, la santidad de Dios, el pecado. Sí, no hay una comprensión de la gracia y de la ley, de las reglas o mandamientos que Dios ha establecido, que el pecado es romper esas reglas, que Jesús murió para salvarlos, que al salvarlos Dios se transforma en su Señor, en su dueño, y podemos ver como, bueno, a raíz de esto podemos aferrarnos a las palabras del Salmo 139 y ver que los niños son propiedad de Dios y le pertenecen, como vos decías, y son declarados por Dios inocentes. Y un pasaje sobre el cual estábamos meditando hace un momento y queremos compartirles es Jonás 4:11. El último versículo del libro de Jonás. El último versículo. Y dice, Jonás está frustrado porque Jonás quería que caiga juicio sobre Nínive. Y ve cómo Dios extendió su misericordia y abrazó a los ninivitas y los perdonó. Luego de que se conviertan masivamente al Señor. Es algo increíble. Jonás, en vez de estar alegre por tantas personas que pasaron de muerte a vida, está frustrado, está enojado. Quería que ellos perezcan. Bueno, justamente Dios levanta una calabacera, una planta allí, le da sombra luego de Jonás haber predicado en Nínive, y en cuestión de horas derriba ese árbol a través de un gusano. Se enoja Jonás con Dios respecto a eso, y Dios le dice, ¿te enojas, Jonás? Sí, me enojo hasta la muerte. Él quería morirse. Y en ese contexto y en ese momento, Dios le muestra que va a tener mucho más misericordia, ¿no?, de los ninivitas. Sí, y hay una frase especial ahí en la palabra, que la podemos encontrar, que dice que hay 120.000 personas que no disciernen el bien del mal. Ese es el punto. Ese es el punto. Y también podemos ir buscando Deuteronomio 1:39. ¿Sí lo tenés? Sí, lo Bueno. tengo aquí. Permitime volver un Sí. ratito con Jonás y ahora voy con este versículo. Son sinónimos para mí igual estos dos versículos, en este sentido. Bueno, Jonás predicó en Nínive y Dios muestra que va a tener misericordia de esta ciudad en donde hay 120.000 que no pueden discernir el bien y del mal. Y de muchos animales encima Y de agrega. muchos animales. Se estima que había 600.000 personas en Nínive, capital de Asiria. Estamos en el 760 a.C., cuando predicó Jonás allí. Ahora, ¿qué hubiese sucedido momentos antes? Porque en el capítulo 3 de Jonás, él predica sobre la ciudad y todos se arrepienten, desde el rey hasta los de más baja condición. Si no se hubiesen arrepentido, ¿qué hubiese pasado? Bueno, definitivamente la ciudad hubiese sido exterminada. Recordamos que después Nahum predicó sobre aquella ciudad 150 años después y fue destruida plenamente por los babilonios. Ahora, si hubiese sido destruida en ese momento, porque no se hubiesen arrepentido al mensaje de Jonás, yo pienso, también los niños hubiesen sufrido las consecuencias. También hubiese muerte para niños, no por causa de la culpabilidad, sino por la consecuencia del pecado de sus padres. No obstante, se arrepintieron y hubo salvación. Y en este sentido lo anclo con Deuteronomio 1:39, en donde vemos a una generación pecadora en el desierto, a quien Dios prohíbe entrar a la tierra prometida por causa de su pecado. ¿Correría la misma suerte? Es la pregunta. La próxima generación, esos niños, ¿estaban llevando esos niños el pecado de sus padres? Bueno, definitivamente no. Dice así la palabra de Dios. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allí. Ellos entrarán allí, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero me encanta esta frase, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Esta es la situación de inocencia que estamos describiendo. La situación de inocencia es niños que no comprenden, que no tienen la capacidad, el discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios no lo mira como culpables. Sí,
ellos reciben muchas veces las consecuencias del pecado, como vemos. Un niño puede fallecer, puede morir, como es el caso de David particularmente, que luego veremos en el tercer bloque, por la consecuencia del pecado de su padre, pero ante los ojos de Dios son mirados como inocentes. Sí, también tenemos el ejemplo del Señor Jesús, a sus 12 años de edad, demostrando madurez y demostrando que había llegado a una plena comprensión de la naturaleza divina y de su misión personal aquí en la tierra, a los 12 años de edad. Fijemos, si vamos leyendo, es el único relato que tenemos entre su nacimiento y ya cuando arranca el ministerio. Es un momento en el cual Dios nos deja un detalle allí, nos hace parar y Hay un prestar propósito atención. de ese pasaje. Claramente, Hay sí. una enseñanza allí. Y qué lindo entonces entender que bajo los parámetros de Dios, bajo la vista de Dios, estos niños son considerados como inocentes y no llevan el pecado de los padres. En este sentido, tenemos, por ejemplo, aún versículos en la Biblia que nos refieren a esto. Por ejemplo, Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Es decir, que en otras palabras, el sentido de responsabilidad, ese sentido de culpabilidad, le pertenece justamente a aquel que comete el pecado. Sí, Ezequiel 18:20, como para afirmar lo que venís mencionando, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre. El hijo no va a llevar el pecado de su padre. Así que volvemos a encontrar en la Escritura esta misma convicción, esta misma afirmación. Y esta misma afirmación la encontramos en un ejemplo muy claro, que es el entierro apropiado para el bebé de Jeroboam. Esta es una historia preciosa con la cual podemos, creo yo, ir concluyendo este segundo bloque para mostrar un ejemplo bien tácito, ¿no? Un ejemplo bien materializado en la palabra de Dios. Por ejemplo, Jeroboam. ¿Quién era este? Bueno, este era un hombre culpable. Este era un hombre perverso. Este era un rey realmente que en su experiencia nos muestra que estaba en rebeldía respecto a Dios. Y hay un claro contraste inclusive entre el rey David, que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, y todos los reyes que siguieron fueron puestos en tela de juicio con respecto a la conducta de David, pero este está en el punto contramano, digamos, en la otra órbita. Jeroboam hizo lo malo, pero no solo lo malo, hizo lo peor de todo. Dice, por ejemplo: hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, le dice Dios a Jeroboam a través de su profeta. Dice: pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Iba a haber una consecuencia, en otras palabras, por el pecado de Jeroboam, para toda la casa, para toda su familia, para las siguientes generaciones. Y destruiré de Jeroboam todo varón. Dice así en 1 Reyes 14, versículo 9 al 11, y dice: así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Y este fue el fin justamente de Jeroboam, la muerte. Sí, unos versículos más adelante dice que el que muere en la ciudad se lo van a comer los perros, y el que muera en el campo, las aves, los buitres. Y Dios está dando una sentencia ahí, y lo que está diciendo es que esta muerte sin entierro es sin honor, sin reconocimiento, es una muerte abominable en ese momento para este pueblo. Y vemos un contraste muy grande entre su muerte allí y de sus parientes, tanto en la ciudad como en el campo, comido por las bestias, y la muerte de su hijito, tal como vos lo mencionabas. La muerte de su hijo fue un contraste con la muerte de Jeroboam. Jeroboam fue dejado allí, sin sepultura, lo comieron los perros, las aves también lo comieron. Mientras tanto, por otra parte, su hijo fue sepultado, todo un acto de honor para él. Viendo esta actitud diferencial
principalmente no del pueblo con respecto a Jeroboam y su hijo, sino de Dios, porque esto lo dijo Dios a través del profeta, de Dios con respecto a Jeroboam y de Dios con respecto al hijo de Jeroboam. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué este acto diferencial? ¿Por qué Jeroboam, siendo malo y perverso, no fue sepultado? Insistimos, bajo los parámetros de la cultura, esto era un acto deshonroso. ¿Y por qué su hijo sí fue sepultado? Bueno, la respuesta es muy clara, que Dios en su gracia manifestó su favor con respecto a este niño y con respecto a este perverso hombre que deshonró a Dios. Dios manifestó un castigo eterno para él. ¿Por qué? Por su pecado voluntario, por su pecado perverso. Como resultado de esto, la muerte vinieron a los dos, o sea, la consecuencia también llegó para su hijo, pero este niño, este bebé, fue llevado directamente al cielo, a la presencia de Dios luego de morir. Sí, bueno, en tierra, en el pueblo, mientras sucedía esto, tenemos por un lado estas dos situaciones. Por un lado el desprecio, no hay reconocimiento, no hay honor, no hay entierro. Y por otro lado tenemos al niño que es sepultado como un príncipe. Y el Señor dice en Primera Reyes 14, 12 y 13, yo voy a leer un pedacito nada más, dice: por cuanto he hallado alguna cosa buena delante de la presencia de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jehová, por eso es que permite que este niño pueda tener esta sepultura, bueno, como decíamos, propia de un príncipe, no de un pagano o de alguien que había desobedecido continuamente al Señor y que el Señor aborrecía sus obras. En conclusión, podemos decir lo siguiente: Dios reclama que los niños son de su propiedad, niños de toda tribu, de toda cultura, de toda nación. Los niños son de la propiedad de Dios. Además, Dios siempre muestra compasión por aquellos niños que Él considera que son inocentes. En ciertas circunstancias, Dios muestra su compasión con estos niños inocentes y se expresa a través de la muerte. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque al morir ellos pasan a la eternidad. Ellos están, como hemos expresado en el título, vale decir, seguro en los brazos de Dios, que nos basamos en el libro de John MacArthur. De aquí sacamos todas las enseñanzas que estamos compartiendo. Y esos están seguros en los brazos de Dios. Ellos van a la eternidad. De lo contrario, quizás al permitir que sigan viviendo en esta tierra, estos acaben en el infierno por causa de su pecado y su culpabilidad. Estos niños son bendecidos entonces en la presencia de Dios inmediata después de morir. Pero los que estamos aquí en la tierra, que no entendemos el por qué, el para qué, que vivimos en otra órbita respecto a Dios y tenemos estas aflicciones, este sufrimiento, expresamos nuestro dolor a Dios. Y esto le ha pasado a diferentes padres. Y esto, por ejemplo, le pasó a Joseph Scriven, no particularmente con su hijo, pero él perdió a una novia un día antes de casarse con ella. Era un irlandés que perdió a su novia y él escribió un precioso himno que nosotros conocemos muy bien. 10 años más tarde él se había ido a Canadá, perdió otra novia, también semanas antes de casarse. Fue trágica su experiencia y su madre estaba pasando por una prueba muy dolorosa. Joseph Scriven, irlandés, a quien le escribe un himno, una canción. Oh, qué amigo nos es Cristo, dice este tema musical que vamos a escuchar. Y cuando volvemos, si te parece, Jera, vamos a escuchar también los testimonios y los mensajes que nos están escribiendo a través de Facebook. Pero vamos a este tema, oh, qué amigo nos es Cristo, y ya volvemos con más Iluminados por su palabra. Cristo, quien llevó nuestra aflicción. Él nos dice que llevemos todo a Dios en oración. ¿Cuántas veces nos llenamos de ansiedad y de dolor?
es débil y cargado de temor y tentación, a Jesús refugio eterno, de todo en oración. Otro igual no encontraría que comparta mi dolor. Él me tomará en sus brazos, me dará su protección. Salvador has prometido que mis cargas llevarás. Hoy venimos a entregarte todo a ti en oración. Cuando entremos, y cuando entremos en gloria, ya no habrá más oración, canto, adoración y gozo será por siempre mi porción. Canto, adoración, canto, adoración y gozo será por siempre mi porción. ¡Qué amigo! Cristo, oh, cuán amigo tengo en Cristo. Cristo, oh, cuán amigo tengo en Cristo. Cristo. Amén. Amén, Señor. Y disfrutando de esto que hemos denominado iluminados por su palabra, porque ciertamente estamos siendo iluminados con tantos temas y formando una mente bíblica, siendo transformados por esta mente bíblica, mientras nos están llegando varios mensajes. Por ejemplo, a través de Facebook nos escribe Silvia Bornia, espero pronunciarlo bien. Silvia. Silvia, junto a ustedes, como cada miércoles, nos dice Silvia, un tema delicado, pero el Señor en su misericordia trae la esperanza de un lugar junto al Señor de aquellos pequeños que se nos adelantaron. Me encantó esta frase, que realmente hay algunos que se nos adelantan. Qué Dios maravilloso. Y nos agrega, pasen por la panadería a buscar más factura. No, mentira, eso lo agrego yo. A buscar factura, bizcochito. Eso lo agregué yo. Nos escribe, a ver, Jera, si conoces, dice, mando un beso grande a mi esposo Jera, oro por este ministerio hermoso que expone la palabra de Dios, que Dios los bendiga, dice Sol Saria. De Giurbino. ¿Hay algún mensaje para ella? Sí, la amo mucho. No te me pongas colorado que todavía tenemos que seguir con este programa. Sigo leyendo mensajes, tenemos uno de Alberto Vigliani que hoy no pudo estar con nosotros. Muy buen tema, qué esperanza hay en el Creador. El Señor los bendiga, David y Gerardo, muy buen programa. Dice también Rufino, qué buen tema, claro que sí, en los brazos de Dios, estamos seguros, porque Él nos compró con su sangre. Abrazo, queridos hermanos Jera y David, escuchando con Ricardo, Priscila, bendiciones. Un saludo para ellos también. Y tal vez nos ha pasado que nunca nos habíamos detenido sobre este tema.
Y qué bueno que es buscar la guía del Señor por medio de las Escrituras. Y podemos citar un versículo que nombrábamos la semana pasada: lámpara me es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que si queremos discernir sobre alguna verdad, si queremos buscar una senda, un camino, si queremos que nuestro camino sea el correcto, debemos siempre ir a la palabra de Dios. Así que me encanta que el título de este programa tiene muchísimo que ver con este tema, porque ¿dónde podemos buscar una respuesta a este tema? En las experiencias, y nos vamos a quedar cortos, vamos a tener muchas variables, y si vamos a la palabra de Dios vamos a poder encontrar la verdad, lo que Dios quiere que sepamos sobre este evento. Seguro en los brazos de Dios es el tema de hoy, la esperanza celestial de los niños cuando mueren. Y esta fue ciertamente la experiencia del rey David cuando murió su hijo. Pero la situación es trágica, cómo empezó todo, ¿no? Porque este hijo fue el resultado de un adulterio. Recordamos que David estuvo con Betsabé en el tiempo en que los reyes debían, en el tiempo en que David tenía que ir a la guerra. Y allí miró a una mujer que no era su esposa, adulteró con ella, Betsabé. Entonces para remediar la situación, él mandó a matar directamente a Uría, su esposo. ¿De qué manera? Bueno, en la primera fila de batalla. Allí con certeza David sabía que Urías iba a morir, y así fue efectivamente. Entonces esto quedó guardado en el corazón de David, no solo el adulterio, sino también el asesinato. De manera tal que a través del profeta Natán, Dios exhortó, mostró el pecado a David. Y cuando pasó esto, David admitió a Natán y le dijo: pequé contra Jehová. Pero este arrepentimiento produjo que él no muera, que él sea perdonado. Claro, y aquí sí la consecuencia del pecado alcanza al niño. La consecuencia del pecado. No la culpabilidad, no pero sí la consecuencia. Claramente. Natán se acerca y bueno, lo enfrenta a David. Hay que enfrentar a un rey. Hay que enfrentar a un rey que gana tantas batallas, que ha enfrentado a un gigante y lo ha vencido con el poder del Señor. Y bueno, hay que estar en el lugar de Natán, Y David confiesa su pecado. Pequé contra Jehová, lo podemos encontrar en 2 Samuel 12:13. Y en el versículo 14, Natán le menciona que el niño va a morir, que Dios ha dicho que ese niño va a morir. Y es lo que sucede. El niño nace y al 7º día, por una enfermedad grave que tiene, muere el niño. En ese transcurso de 7 días vamos a encontrar una reacción de David, que es increíble. No sé si lo... Sí, lo podemos describir, insistiendo en esta verdad, ¿no? De que este niño, ante los ojos de Dios, era inocente, era visto como inocente. Sin embargo, la experiencia de David lo llevó a estar triste, a estar turbado, a llorar, a ayunar también, es decir, no comer por estos días, y aún a estar postrado en tierra. Lógicamente fue un sentimiento doloroso. ¿Por qué hacía David todo esto? Bueno, David sabía que la única esperanza que tenía, ¿cuál era? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. La palabra de Dios también nos menciona que, bueno, en ese momento este rey tenía muchos siervos y los siervos estaban rodeándolo, pidiéndole que por favor comiera, que se levantara de esta situación. Pero en el transcurso de estos 7 días, David estaba ayunando, David estaba en tierra y tenemos que tener en cuenta esto. No estamos hablando de ese David que estaba junto a las ovejas, que estaba acostumbrado a estar en el césped, tal vez recostado sobre un árbol, vigilando a el rebaño. Aquí estamos hablando de un rey, alguien que tenía una posición, alguien que tenía un trono. Él estaba postrado en tierra, estaba sobre la tierra. Sus siervos estaban preocupados al ver esta situación. ¿Por qué no come? ¿Qué le está sucediendo? ¿Quiere morirse nuestro rey? ¿Qué le pasa? Insistían para que él comiese, ¿no? Sí, y cuando murió su hijo, y esto es lo que más llamó la atención a sus criados, a sus siervos, que el rey se levantó de la tierra, el rey se limpió, el rey se bañó,
el rey comió, se fortaleció. El rey fue a la casa de Jehová a adorar, a adorar. Volvió a su casa al comer, a fortalecerse, a seguir con las tareas habituales. Y claro, lo que nos podemos preguntar nosotros es, ¿por qué causa este repentino cambio de David? Esta fue la misma pregunta que se hicieron los siervos. Le decían, pero David, ¿qué has hecho? Cuando el niño estaba enfermo, vos estabas ayunando, vos estabas llorando, y ahora que él ha muerto, tu actitud ha cambiado repentinamente. Volvés a tus tareas habituales, te lavaste, comiste, adoraste al Señor. ¿Por qué pasa todo esto? Y David respondió de una manera muy particular. Sí, es increíble, realmente lo hablábamos fuera del aire, es algo maravilloso. Dice David, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La clave está en que David tenía la esperanza de que ese niño, ya muerto, ese bebé, con 7 días solamente, se despertó el otro día, ¿en dónde? En la presencia de Dios. Se despertó ciertamente en la presencia de Dios. David cambió ese lamento mientras el niño sufría, ese ayuno, ese llanto, esa aflicción, la cambió en esperanza. Seguramente seguía teniendo retazos de dolor, porque ese hijo no lo tenía presente, ¿no? Pero él dijo, yo voy a él, mas él no vendrá de mí. ¿A dónde iba David? Es la pregunta que nos podemos hacer. Bueno, definitivamente hay algunos que dicen que David iba a ir al infierno. No, esa no era la esperanza de David. ¿Cuál era la esperanza de David? Que él iba ciertamente a estar en la presencia de Dios, él iba a estar en los cielos. ¿Por qué no debemos olvidar que él es el mismo escritor que dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por el resto de mis vidas, y en la casa de Jehová, en el Salmo 23 del Buen Pastor, en la casa de Jehová moraré por largos días? Sí, y ahora vamos a ver, ya cerrando, concluyendo, un paralelismo. Y ahora vamos a darnos cuenta de la gran diferencia que hay entre la muerte del infante y esta declaración de David, y luego con la muerte de Absalón. Otro hijo suyo, este ya adulto, este también se había desviado, este hijo rebelde había provocado una disesión contra el reino de David, había perseguido a muchos de los siervos de David. David había huido de su hijo Absalón, que quería usurpar el trono, y lo particular de este hombre es que tenía un cabello largo, ¿no? Esa fue justamente la causa de su muerte, porque cuando iba a la guerra, cuando iba en la persecución de David, su cabello quedó atrapado, atado en un árbol, de modo tal que Joab, cuando se enteró que era un principal militar de David, arremetió contra Absalón, y luego también con 3 dardos, y luego también 10 soldados suyos jóvenes lo arremataron. ¿Qué habrá pasado cuando llegó esta noticia a David? David tuvo la misma actitud con respecto a su otro hijo que murió. Dice que cuando le llegó esta noticia a David, el rey se turbó y salió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. El lamento de David era extremo en este caso. Mientras que David no lloró luego de la muerte de su hijo, mientras que vemos un David de su primer hijo, ¿no? Un David que se bañó, un David que volvió a sus tareas, un rey que confió en el Señor, que esperó en el Señor bajo esta esperanza celestial para todos los niños que mueren. No pasó lo mismo con respecto a Absalón, porque una vez que murió este hijo ya maduro, que tenía discernimiento del bien y del mal, y estaba corriendo por las vías del mal, persiguiendo a David, cuando llegó justamente la noticia al rey, dice la palabra de Dios que el rey se lamentó por su hijo. Bueno, definitivamente para ir meditando y concluyendo en esta porción que nos deja la palabra de Dios, ¿cuál fue la diferencia
¿Cuál fue la diferencia, nos podemos preguntar lógicamente, entre estos dos personajes, su bebé y su hijo Absalón? David estaba confiado en que luego de la muerte de su pequeño, él automáticamente estaría en la presencia de Dios. Por eso David dijo: yo voy a él, mas él no viene a mí. Sin embargo, su hijo Absalón, perverso, llamaduro, pecador, rebelde, estaría eternamente en el infierno. Por eso hay aquí el sufrimiento de David. Este es el mismo David que nos deja estas enseñanzas, por el cual podemos concluir y decir: ¿qué pasa con los niños cuando mueren? ¿Cuál es la eternidad de los niños cuando mueren? Y como dice el título, decir, ellos están seguros en los brazos de Dios. Estos chicos, estos niños, estos bebés cuando mueren, pasan la eternidad en el cielo con el Señor. Tenemos entonces un testimonio también para escuchar. Uno se sorprende, ¿no?, al saber que esta experiencia de David es la experiencia de muchas personas. Y todos seguramente conocemos a alguien que tuvo esta desgracia, entre comillas, ¿no? Desgracia, este momento, esta experiencia dolorosa, pero que en las manos de Dios todo cambia de perspectiva, ¿no? Y tenemos un testimonio también para escuchar en breve. Sí, vamos a estar escuchando, como lo mencionábamos al principio, ahora en unos instantes, a Luis contándonos de su experiencia con Humita. Humita era su bebé, con muchos problemas desde el embarazo hasta bueno, el momento en que dio a luz y el tiempo que pudo estar junto a sus padres. Tenemos que recordar, una de las estadísticas que vos habías mencionado, no sé si la podemos leer, es que 1 de cada 4 niños muere antes de llegar a los 5 años, y la mayoría son entre las 24 primeras horas luego de haber dado a luz, y otro tanto por ciento grande es en la primera semana. Así que esto es algo que puede sucedernos todos los días, de tener personas a nuestro lado, hermanos en Cristo, vecinos, amigos, parientes, que estén pasando por una situación de esta y no tengan consuelo. Y este también es un buen medio para acercarse con la palabra de Dios a ellos, dándoles la esperanza de que su niño está allí en los brazos de nuestro Dios. Está seguro en los brazos de Dios. Empezamos a escuchar, está en varias partes, el testimonio de Luis. Buenas noches, hermanos. Yo soy Luis, estoy casado con Joana Sánchez, mi nombre es, como le decía, Luis Quirós. Más que nada queremos contarle o compartirle una vivencia o un testimonio que nos pasó justamente después de 3 meses de casados. Nos enteramos que Joana estaba embarazada, y en su momento fue una alegría muy grande, pero con un embarazo complicado, con un embarazo que tenía altos y bajos. Después de 6 meses nuestra bebé deja de crecer, y pocas semanas después nosotros nos enteramos de esto, lo cual hizo que rápidamente la saquen de la panza y bueno, obviamente estar en incubadora con todo lo que significa eso, con respirador y con un diagnóstico no muy bueno. Ella pesaba 600 gramos, 620 en realidad, donde estuvo internada 7 meses y donde, bueno, pasaron muchísimas cosas, muchas operaciones, altibajos. Un día estaba bien, un día no, y eso muchas veces se complicaba para nosotros, sabiendo, como hijos de Dios que somos, de que la fe y la esperanza siempre estaba puesta en Dios, y de que más allá de la situación que estábamos viviendo en ese momento, el Señor nos consolaba, sentíamos que el Espíritu Santo estaba con nosotros todo el tiempo, pero vivir ese tiempo o esa etapa era dura. En su momento, después de 7 meses, nos llaman de la clínica para informarnos que Uma había entrado en paro, y cuando obviamente nos acercamos a la clínica nos informan de que Uma había fallecido, y ahí es como que se nos vino el mundo abajo. Si bien pocos días antes nosotros, por separado obviamente, sin hablarlo, sin nada, yo en un tiempo de oración le decía al Señor que yo no quería estar más
en esa clínica, que ya quería salir de ahí, que estaba cansado, que veía que también la bebé estaba cansada, que mi esposa estaba cansada, orando para que el Señor intervenga. Bueno, obviamente la respuesta del Señor fue no la que esperaba, pero sí respondió mi oración, intervino y nos enteramos, bueno, obviamente que nuestra bebé había fallecido por un cardio respiratorio. Obviamente que la angustia, el dolor fue muy grande, inclusive hasta el enojo con Dios. Un enojo que me llevó mucho tiempo, si bien me seguía congregando, estaba en la iglesia, muchas veces sirviendo, pero enojado con Él, enojado conmigo, con la vida, con todo, porque no podía entender. Pero la mano del Señor siempre estuvo con nosotros, siempre, a pesar de mi enojo, pero entendí mucho tiempo después que todo ayuda para bien, que todas las cosas que nos pasan o que nos suceden en la vida, el Señor nos hace ver que ayuda para bien. Y si el Señor nos dio esta prueba que para nosotros era enorme, muy grande, era porque nosotros podíamos soportarla. Y esta fue la experiencia de Luis, un amigo, lo conocemos muy bien. Es un amigo que, bueno, no entendía naturalmente el porqué y el para qué de parte de Dios, pero Dios tenía un propósito para su vida también y lo fue llevando a entender este propósito, porque como decimos, la palabra de Dios obra con poder en nuestras vidas, y tenía un versículo, también hay mensajes que Dios dejó en su corazón que nos va a transmitir en breve. Sí, en este mensaje que va a venir ahora, en esta segunda parte, él va a exponer las verdades bíblicas que lo mantuvieron en ese momento y lo ayudaron a poder pasar por un momento tan duro, ¿no? Y es como decíamos, solo en la palabra de Dios encontramos refugio. Ella es la que alumbra nuestro camino y nos da certeza para que podamos pisar en lugares seguros. Entramos, creo que con mi esposa, en una depresión, ella por un lado, yo por el otro, y no sabíamos cómo salir, hasta que pudimos ponernos en la mano del Señor, pudimos encaminarnos, obviamente con su gracia y solamente con su poder, entender, y un versículo que siempre se me vino a la mente, pero como que no lo quería aceptar, entender su soberanía, que su voluntad era perfecta, era agradable, donde todo ayudaba para bien, donde en los peores momentos de nuestras vidas también ayuda para bien. Y justamente el texto que le mencionaba recién, o que le dije, es Job 1:21, la segunda parte, que dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entendí que más allá de lo que pasara, yo tenía que bendecir al Señor, y que Él tenía un propósito muy grande en nuestras vidas. Porque es fácil seguir al Señor cuando todo me va bien, es fácil trabajar para el Señor cuando todo me va bien, pero qué difícil es poder seguirlo cuando las cosas no son como uno las espera, o no son como uno las quiere. Porque nosotros muchas veces, como hijos de Dios, decimos que somos hijos de Dios, servimos a Dios, pero en nuestra casa tenemos todo lo que necesitamos, nuestros hijos también, tenemos un trabajo, pero cuando pasa algo que no nos gusta, ahí es donde el Señor nos prueba, y ahí es donde verdaderamente vemos qué tan hijos de Él somos o decimos que somos, y si le seguimos de verdad o no. Y en ese momento uno no entendía o no entiende el por qué o el para qué, y se hacen muchas preguntas, pero como les decía recién, uno de los textos que venía siempre a mi mente era eso: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es lo que muchas veces era lo que me ayudaba a seguir adelante, porque yo tenía que seguir adelante no solamente cuando todo me iba bien, sino también cuando a veces no iban las cosas tan bien. Escuchábamos entonces la segunda parte del testimonio de Luis, cómo Dios lo llevó a comprender su soberanía, la soberanía de Dios en su vida, lo cual es confortante, da consuelo al corazón, y sobre todo el tema que estamos hablando, ¿no? Este título, seguros en los brazos
de Dios. Y Dios también animó su corazón. El consuelo para uno puede servir, ¿no?, de consuelo para otras personas. Sí, nos va a estar alentando en este último audio, va a darnos esperanza a todos, aquellos que puedan pasar por esa situación y aquellos que no, para poder tener una palabra o un silencio en ese momento tal vez de angustia y Un brazo. Un brazo. Un brazo, una compañía, un abrazo. Escuchamos. El Señor permitió y yo sentía su mano de poder, su abrazo todo el tiempo, en cada pasillo, en la incubadora, o cuando yo estaba al lado de la incubadora, o en todos esos momentos de que parecían tristes o solitarios, el Señor estaba conmigo. Hoy, después de casi 5 años, el Señor nos dio otra nueva oportunidad, donde somos papá de Isabela. Hoy tiene ya 1 año y 1 mes, ya va para los 2, en realidad un año, 1 mes y 17 días. Disfrutando día a día de ella, recordando también a nuestra primera hija con mucho amor y a la vez también no con tristeza, sino que recordándola con amor, con regocijo, el tiempo que pudimos disfrutarla, y hoy disfrutando después de tanto tiempo a Isabela, y el Señor nos da esta nueva oportunidad de ser papá con una nena totalmente sana. Nació también un poco antes, pero bien, grandecita al nivel de lo que fue Isabela. Así que estamos muy contentos, trabajando para el Señor como siempre, sirviendo en una iglesia, y era más que nada esto lo que le queríamos contar. Más allá del dolor que pueda llegar a tener, más allá de lo que pueda llegar a pasarte, si uno se encomienda en las manos del Señor, uno puede salir de ese pozo. Y así vamos cerrando esta parte del programa, escuchando este hermoso testimonio que realmente da a conocer esta experiencia, que lo decimos con este tono sensible, ¿no? Nosotros no hemos pasado por esto, pero quizá hay personas que están pasando, y la experiencia de Luis puede servir a otros para buscar consuelo en Dios, para descansar en Dios, para buscar refugio, como escuchamos antes, refugio en Dios, el tema de Marcos Vidal, dulce refugio. Y descansamos en Dios, disfrutamos de Dios y de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños cuando mueren? La respuesta es certera, la respuesta es segura. Seguro están en los brazos de Dios. Esta es la esperanza celestial de los niños cuando mueren. De esta manera nos despedimos, Gera. Sí, queremos agradecer a todos los que están escuchando. Queremos mandarle saludos a Betty, que también nos ha mandado un audio. Tal vez lo pasemos en el próximo programa. Y queremos agradecerle al Señor por darnos la posibilidad de tocar este tema, por su palabra que es tan clara, y también a Luis por habernos permitido escuchar su testimonio, por poder transmitirlo tal vez a miles de personas. Todo aquel que pueda buscar este mensaje, escucharlo, va a poder escuchar su testimonio y acompañarlo con todas las verdades bíblicas que estuvimos enumerando, viendo y llevando esperanza, siempre como vos lo dijiste tal cual, mucha sensibilidad, sabiendo que esto es un tema muy sensible. Y como bien decías, este programa lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube, Iluminados por su Palabra. Allí pueden encontrar este programa en los próximos días, para volver a escucharlo, para recomendarlo también. Nos vamos a ir con la serie, vamos a seguir escuchando la serie de los Yo Soy, el segundo mensaje de las predicaciones expositivas de la IBG Ituzaingó. Vamos hasta las 21 horas con Iluminados por su Palabra. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo. Sigan en Radio Sonido 21.